Antes de empezar vamos a hacer una oración. Por favor, cerremos nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener de la palabra de Dios. Ayúdanos, por favor, a discernir esta palabra y que sea de utilidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, a mí me ha tocado el tema negocios en la sabiduría. Y esta va a ser la primera vez que voy a predicar 3 veces en este día. Hoy en la mañana estuve predicando también. Y en la tarde me toca predicar en la occidental. Así que espero que me salgan los 3 sermones algo parecidos, aunque no iguales, por lo menos. Sí le voy a pedir que si me puede bajar un poquito el volumen, por favor. Una de las cosas que heredé de mi padre tal vez es la voz. Y mi hijo siempre me sabe reclamar, sí te escuchamos, no hables tan duro. Entonces sí quiero que bajen un poquito, tal vez no quiero que... Ok, muchas gracias. Entonces, negocios en la sabiduría, es algo que vamos a ver hoy día. Vamos a hablar un poquito acerca del antecedente bíblico, lo que habla el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos enseña básicamente una cosa y tiene un principio. Y este principio, si nosotros lo ponemos en práctica, nos vamos a evitar muchísimos problemas en la vida. Téngalo por seguro. Si este principio lo utilizamos para vivir el día a día, nos vamos a evitar muchos problemas. Y les voy a pedir por favor que si puede poner Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este es el principio básico del libro de Proverbios. Ahora, en el tiempo de Salomón, se dice que había abundancia de todo. Entonces, en ese tiempo mucha gente quería ser rica, quería ser millonaria. Y el principio de este pueblo, no de todos, pero el principio de la mayoría de las personas en este pueblo de Israel, quería ser millonario a costa de, como dé lugar. Y yo he sacado unas encuestas, he podido revisar algunas encuestas aquí en nuestro país. Este país es un país de esforzados, es un país de luchadores, es un país que trabaja. Yo me siento honrado de pertenecer a este país, porque siento que aquí lo tengo todo y puedo llegar a tenerlo todo. Me siento muy bendecido de vivir en Loja, porque sé que aquí Dios me ha puesto para trabajar y para hacer muchas cosas para Él. Pero revisando las encuestas en este país, dice que el 1% de toda la población es donde se acumula la mayor cantidad de riqueza de este país. Más o menos 300 o 400 mil personas son las que han acumulado el mayor porcentaje de riqueza en este país. La mayor cantidad de población ecuatoriana es pobre. Un 25, casi 30% de población en Ecuador es clase media. No tenemos clase media alta, tenemos clase media. En Quito está siendo alarmante el crecimiento de la pobreza extrema. Está creciendo del 9% al 12%. Pobreza extrema. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanta desigualdad en este país? Tenemos mucha riqueza. Tenemos mucho que ofrecer en este país. Incluso yo pienso que gente que viene de fuera se siente bien en este país, porque piensa que aquí puede obtener muchas cosas y no se equivoca al pensar así. Pero la cuestión es que ya nos fueron dados consejos para poder vivir. Nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios, los que leemos la palabra de Dios, ya nos fueron dados consejos por los cuales regirnos. Y uno de ellos es este: escucha el consejo de Dios. ¿Cuáles son los que no quieren escuchar? Entonces, en el primer punto que yo voy a ver, que vamos a ver, que yo voy a ver con ustedes,
Vamos a ver lo que significa inclinar la balanza. Versículo 11:1, por favor, de Proverbios. Y en el versículo 11:1 dice: el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Ahora, ¿qué es balanza adulterada? Nosotros la mayoría de las veces tenemos el concepto de balanza adulterada cuando nos vamos a un mercado y vamos a comprar en el mercado, qué sé yo, papa, arroz y cosas básicas, ¿no es cierto?, para nuestras casas. ¿Y cómo vamos cuando vamos al mercado? ¿Qué le decimos a la señora o al hombre que está vendiendo? ¿Pondráme bien? ¿Sí o no? Esa es una de las cosas que exigimos nosotros como clientes. Pondráme bien pesadito. ¿Cómo se sentiría usted si llega a su casa y esa medida que la señora o el hombre que le vendió le dice, le puse bien pesadito, llega usted y tiene una balanza en su casa, pesa y media libra y usted pagó 1 libra? Mal, ¿no es cierto? Pero ese es el concepto que nosotros tenemos muchas de las veces de la balanza adulterada. En las tiendas igual. Pero Dios va mucho más allá. Va a la actitud que tenemos nosotros delante de Él y en la sociedad cómo estamos actuando. ¿Cómo estamos actuando ustedes y yo con respecto a inclinar la balanza? ¿Pero qué es inclinar la balanza para nosotros? Que quizá no vamos a un mercado y vendemos como venden en el mercado. Ahora imagínense un mecánico que llega a un hombre y le dice, quiero un cambio de aceite. Muy bien, el hombre coge, se da la vuelta al cliente y el mecánico coge y le pone aceite quemado. Está inclinando la balanza. Si un médico comete una negligencia por irresponsabilidad y por no prepararse bien para sus pacientes, está inclinando la balanza. Yo soy carpintero. Tengo un poco más de 20 años de carpintería. Pero si yo hago un contrato con un cliente y el cliente viene a mí y me paga un mueble de cedro, y yo aprovecho para decir, bueno, me voy a hacer quedar un poquito más de réditos, voy a ponerle otro tipo de madera un poco inferior al cedro, y le doy el color de cedro. Estoy inclinando la balanza. Estoy teniendo una actitud deshonesta delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es tener más. Lamentablemente, muchas veces pensamos así. Queremos tener más dinero. Entonces el pueblo de Israel estaba actuando igual. Quería hacerse millonario, quería hacerse rico. La idea de ellos era tener dinero. Y no importaba cómo obtenerlo. Proverbios 20:10, por favor. Pesas falsas y medidas engañosas, vaya pareja que el Señor. ¿Qué es detestar? Hace un rato hicimos una prueba, ¿no es cierto? ¿Cómo se sentía usted si le dan menos cuando usted compra? ¿Cierto? ¿Cómo cree que el Señor se siente cuando nosotros actuamos o tenemos una actitud ante la sociedad, ya no en la iglesia? Porque en la iglesia muchas de las veces tenemos unos tintes distintos, ¿no es cierto? Diferentes. Tenemos un buen comportamiento, pero fuera de la iglesia, ¿cómo cree que se siente el Señor cuando nosotros inclinamos la balanza? Cuando no tenemos una actitud correcta delante de Dios. Cuando queremos, lo único que queremos es conseguir dinero. La tentación de obtener dinero fácil siempre va a estar presente para todos. Yo me acuerdo cuando estábamos viajando con mi esposa a Quito. Yo viví 10 años en España. Yo soy inmigrante, retornado. Y en esos 10 años me tocaba venir para acá a Ecuador a arreglar unos papeles, unos documentos. Y me tocó irme a Quito y me fui con mi esposa. Entonces se nos dañó la cooperativa Loja.
Y nos quedábamos parados por lo menos casi una hora, hasta que arreglen el carro. Y de pronto se acerca un hombre, yo nunca lo había visto, se acerca un hombre directo a nosotros, con mi esposa, y me dice a mí, quiero hablar con usted. Yo le dije, sí, claro, vamos a hablar. Y él me dice, mire, yo no lo conozco a usted de nada. Yo no sé cómo se llama, no sé ni quién es, ni nada. Pero quiero proponerle un negocio. Yo quiero traer 10 tractores de Perú para acá. Ahora, lo único que necesito que usted me ayude es que me dé su nombre para poder pasar esos tractores acá. Le pago $10,000 por tractor. Necesito pasar 10 tractores. Yo me quedé, wow, $100,000. Ya no me regreso a España. Con ese dinero pongo un negocio aquí en Ecuador y imagínense, me alcanzaba hasta para comprarme un carrito. Entonces, afortunadamente, Dios nos ha dado una ayuda idónea, ¿cierto? Hombres que están en Semilla de Mostaza, siéntanse afortunados de tener a la mujer que tienen al lado. Porque si hay un buen consejo en la mujer es porque viene de parte de Dios. Y escuchen a sus mujeres. Así que cualquier negocio, hombre, que vayas a hacer, consulta con tu esposa. Quizá no te deje hacer algún negocio que estés haciéndolo mal. No lo hicimos. No lo hicimos. Pero asimismo, también hablando de inmigrantes, había un inmigrante de nombre, no sé si lo voy a pronunciar bien, dice que se llama Don Ambi Okouko, es un nigeriano, que pasó también vendiendo pañuelitos allá en España, en un redondel, en Sevilla, España. Y este inmigrante era pobre, y se encontró una billetera. Él cogió la billetera, la entregó a la policía. Esta información la pueden buscar en internet, está disponible para cualquiera de ustedes. Dice que cuando la dejó en la policía, el hombre dejó sus datos, como es natural, la policía le pidió sus datos. La policía llamó al dueño de la billetera fue entregada a su dueño. Pero le entró la curiosidad de por qué devolvió la billetera. Tenía 2.700 euros en la billetera. ¿Por qué no utilizaste ese dinero? ¿Por qué no lo cogiste para ti ese dinero? Te hubiera servido de mucho. Entonces él dijo, y estas son palabras textuales que están ahí en la información donde yo les digo. Hubiera sido feliz quizá una semana. Hubiera sido feliz a lo mejor unos días. Pero después hubiera sido un infeliz y un desgraciado toda mi vida si me hubiera cogido ese dinero. Al final llegó el dueño de la billetera, lo llamó, le dio una propina, le dio 50 euros y este hombre cogió ese dinero y lo invirtió en su dinero, en su hijo, que estaba enfermo. Ahora imagínense, tenía a su hijo enfermo, vendía pañuelos en un redondel en Sevilla y aún así no tomó algo que no era suyo. Mi pregunta para nosotros, ¿qué haríamos si nos encontráramos una billetera llena de dinero? No le ponga 2.700, póngale 5.000, póngale la cantidad que usted quiera, o incluso póngale menos. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso. Pero ¿qué haríamos si nos encontráramos una billetera? ¿La devolveríamos? Entonces, eso también es inclinar la balanza, actuar de una manera deshonesta. No actuar bajo las normas y lo que nos está dictando Dios en su consejo en la palabra de Dios. Dios tiene un buen consejo para nosotros. Ahora, nosotros vamos a ser influenciados por personas ajenas a nuestra familia. Y nosotros vamos a sentirnos tal vez invitados a hacer trampa. No sé si a alguno ya le ha pasado. No pasa nada si te haces quedar unos $100.
No pasa nada si te coges un tanto de dinero por ahí, te lo guardas. Es para tu familia. Incluso nos ponen, ¿no es cierto?, cosas como que es bueno hacerlo. Es para tu familia, es para tu casa, es para que lleves comida a tu casa. No pasa nada si te coges. No, no sucede nada. ¿Cómo nos dicen si no lo cogemos? Qué tonto, ¿no es cierto? Es lo que decía hace un rato Pastor Llames. A lo malo le decimos, qué bueno, ¿no es cierto? Si no cogemos ese dinero, qué tonto que eres. ¿Por qué no utilizaste ese dinero? Tu hijo está enfermo. Si otro inmigrante le hubiera dicho a este nigeriano, ¿por qué no utilizaste ese dinero? Tu hijo está enfermo. Eres un tonto. Pero van a haber personas que te van a invitar a hacer trampa, que te van a influenciar para que hagas trampa, para que inclines la balanza. Por el hecho de que en Ecuador hay más cantidad de pobres y por la pobreza y la necesidad que muchas veces tiene la gente en Ecuador, ¿nos tenemos que volver deshonestos? ¿Tenemos que inclinar la balanza? ¿Tenemos que robar a los pobres? El hogar es una buena escuela para enseñar este principio. Yo tuve un padre que quise mucho, pero no tuvimos una buena relación durante mucho tiempo. Nos peleamos con mi papá, no sé, hablábamos y como que no teníamos, como que no llegábamos a entendernos. Y así pasamos durante muchos años. Él tenía su manera de pensar, yo tenía la mía. Pero cuando nosotros llegamos a entender, parte de mi familia llegó a entender el Evangelio, llegó a entender la palabra de Dios, qué cambio tan radical que comenzó a haber en la familia. Qué cambio tan radical que comenzó a haber en nosotros. Mi papá me enseñó muchas cosas. Me dijo, yo no tengo dinero para darte, para heredarte, no tengo dinero. Quizá la única herencia que yo te voy a dejar a ti es la profesión, la carpintería. Y me sirvió de mucho. Con eso he podido alimentar a mi familia, he podido darles una casa y he podido hacer muchas cosas más, que Dios me ha bendecido. Pero yo le digo, la mejor inversión que usted puede hacer en su familia, varones, escúcheme bien, es con su esposa y sus hijos. No pierda el tiempo disgustándose con sus hijos. No pierda el tiempo peleando con su esposa. No pierda el tiempo teniendo disgustos cada día por cualquier insignificancia. No pierda ese tiempo. No se distancie de su familia. No lo haga. Es un tiempo precioso que debemos de aprovechar e invertir en la familia. Es uno de los mejores negocios que podemos tener en nuestras casas. Dejar de estar discutiendo con los seres más queridos que tenemos nosotros. Dejar de estar peleando y dejar de tener riñas. Perdonar es un don divino, es algo que el Señor nos ha dado para que podamos vivir bajo el consejo del Señor y hacer lo que Él nos pide. Si usted como padre no está enseñando bien en su casa, tengo que decirle esto, su hijo va a aprender lo que usted le enseñe. Y su hijo va a aplicar lo que usted le está enseñando en la casa, porque no es en la iglesia donde tiene que formarse. Aquí en la iglesia viene a alimentarse, a recibir la palabra de Dios, pero no a formarse. Tampoco es en la escuela o en los colegios o universidades que se va a formar el hijo. ¿Sabe dónde se va a formar su hijo? En su casa. ¿Dónde va a aprender buenos principios morales, éticos? Es en su casa. Entonces, usted es un maestro. Usted es el maestro de su hijo. Y si usted no está enseñando bien en su casa, sus hijos van a aprender todas sus mañas. Es así de sencillo, así de claro. El segundo punto dice el perezoso en los negocios. Proverbios 10:4, por favor. Y en este punto voy a topar un poco lo que es la iglesia. Nosotros, los obreros que estamos trabajando en las iglesias.
Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. Si un obrero no está preparándose en la palabra de Dios para alimentar a la iglesia, es un negligente, es un perezoso. Si la iglesia permite que ese obrero, y encima cobrando el obrero, y encima la iglesia le paga un sueldo a ese obrero, y si la iglesia permite, también está cometiendo negligencia. Si este obrero no está preparándose en el evangelio, en expansión del evangelio, y encima de todo cobra un sueldo, tendrá que dar cuentas a Dios. De la misma manera, si ustedes no están leyendo la Biblia, si ustedes no se están preparando en la palabra de Dios, si ustedes también están actuando en este principio, también daremos cuentas a Dios. Porque no se trata de que el hombre se pare aquí adelante y dé cualquier cosa y hable cualquier cosa. La iglesia debe de pedir que el obrero se prepare. La iglesia debe de animar que el obrero se prepare. Y la iglesia debe de empujar que sus obreros estén constantemente preparándose. Porque si hay una mala alimentación en la iglesia, va a haber una indigestión espiritual. Y cualquier cosa, viento de doctrina que venga de fuera, le va a afectar. Si usted no está siendo bien alimentado, cualquier cosa que venga de fuera le va a afectar. Entonces la responsabilidad del obrero es prepararse para dar un buen alimento espiritual. Y la responsabilidad de la iglesia también, como ustedes son iglesia, es animar a ese obrero para que dé ese buen alimento espiritual. El perezoso no asume compromisos. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿y por qué vas a la cárcel? Por la gracia de Dios llevo yendo 10 años a la cárcel. No lo digo para vanagloria, lo digo para la gloria de Dios. Y me dicen, ¿pero por qué vas a la cárcel? Y mi respuesta, ¿sabes cuál es? Voy porque nadie más quiere ir. Voy porque ahí también necesitan el evangelio. Voy porque también ahí se necesita escuchar la salvación que viene de parte de Dios. Voy porque esa gente también necesita oír palabra de Dios. Voy porque otros no quieren ir. Porque tienen miedo a ensuciarse. Tienen miedo a ser atacados. Tienen miedo a contaminarse. Por eso voy. Pero ¿cuánto te pagan? Ese no es buen negocio. No te preocupes por la paga ya la hizo Jesucristo en la cruz. Todo lo que tú hagas, no te preocupes los beneficios que vayas a recibir aquí. Ya tienes la recompensa. Y la recompensa dice que está esperándote arriba en el cielo. Ya la tienes. Por favor, versículo 13:4. Proverbios 13:4. Contarás con el favor de Dios. 13, por favor, 13. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos. Muchas de las veces estamos pensando solamente aquí, ¿cierto? Estamos pensando amasar mucha fortuna, riqueza y todo lo que querramos para vivir cómodamente. Lo estamos pensando solamente aquí, pero no estamos pensando en acumular tesoros en el cielo. No lo estamos haciendo quizá de la forma que querramos hacerlo. No estamos pensando que un día vamos a irnos de este mundo y que vamos a ver a Dios. Tal vez no estamos pensando en eso. Tal vez estamos pensando en cómo ganar solamente más dinero. Ahora, yo hago muchos trabajos en carpintería y si yo hago una cosa muy bonita por fuera, ¿no es cierto? Hago una caja para meter la herramienta. Y hay variedad de maderas. Hay una madera que se llama balsa. No sé si alguien la conoce. Es muy suave esa madera.
Entonces, si yo hago una caja de balsa, ¿no es cierto? Intento meter herramienta en esa caja, cuando yo levanto la caja, debajo se va a desfondar. Quizá nosotros estamos acumulando mucho conocimiento. Académicamente nos preparamos. La idea es prepárate, sé un buen profesional, sé un buen ingeniero, y no está mal ser un buen ingeniero, un buen doctor, un buen artesano. Eso no es malo, pero estamos preparándonos con el fin de ¿qué? De obtener un puesto y ganar dinero. Irónicamente, Ecuador está académicamente entre los últimos en Sudamérica. Sus profesionales no son tan buenos, quizá porque solamente estamos pensando en ¿qué? Dinero. En cómo llegar a un puesto y ganar dinero. Debemos tener una caja fuerte donde Dios nos dé herramientas buenas, y que tenemos herramientas buenas para poderlas poner en práctica. Una caja que no se desfonde. Un conocimiento aplicado en su vida diaria. No solamente hermoso por fuera, que se vea elegante por fuera, le doy un buen terminado, pero cuando lo vamos a utilizar no sirve de nada. Así es toda persona que quizá quiere conocimiento y se va empapando de conocimiento. Nos preparamos 5 años, 6 años en escuela, nos preparamos otros 6 en el colegio, nos preparamos otros 6 en la universidad o 7 años dependiendo de la profesión. Pero ¿cuánto tiempo estás preparándote para ir a ver a Dios? ¿Cuánto tiempo utilizas en el día para orar, leer la palabra? Para llevar el evangelio a un amigo tuyo, a un familiar tuyo. ¿Cuánto tiempo estás utilizando de eso? Eso también es inclinar la balanza. No solamente cuando vamos al mercado y nos pedimos que nos pesen bien y nos den todo de lo mejor y sacar un buen precio. Eso también es inclinar la balanza cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer. Cuando no estás haciendo lo que Dios te pide en su palabra, estás inclinando la balanza. Pero el diligente consigue sus deseos. ¿Cuál debería de ser tu mayor deseo? Tu mayor sueño a cumplirse, ¿sabes cuál debería de ser como hijo de Dios? Llegar un día a la presencia de Él. Ese sería nuestro, y debería de ser nuestro mayor deseo. Deberíamos estar anhelando, estar buscando la presencia de Dios. Pero la mayoría de la gente vive pensando en tener una vida fácil, cómoda, dinero. ¿Qué harías si te encuentras la billetera? Quizá todavía no te ha presentado esa oportunidad, Dios te la va a dar, no te preocupes. Y vas a ser probado. Y cuando seas probado vas a tener que tomar una decisión. Y depende del tipo de influencia que estés teniendo en tu vida. Si estás siendo influenciado por la palabra de Dios, vas a tomar una decisión correcta. Pero si Cristo está fuera de tus planes de negocios, vas a tomar una decisión equivocada y te vas a arrepentir toda tu vida. El último punto. Negocios, o cuando Cristo no está en tus negocios. Sin Cristo en los negocios. Versículo 22, 16, Proverbios, por favor. Oprimir al pobre para enriquecerse y hacerle regalos al rico, buena manera de empobrecerse. Tengo un amigo que vino de Israel, inmigrante igual que yo, pasó 6 años en Israel y consiguió un patrimonio más o menos de unos $70,000. Y dice que cuando llegó acá a Loja invirtió ese dinero en una persona muy allegada a él y le pidieron prestado ese dinero. Él tomó todo su dinero y lo confió en la otra persona. Utilizaron ese dinero, compraron un tractor igual. Valía más o menos 140,000 ese tractor. La otra parte puso la mitad. Cuando llegó el día de cobrar, no pudo cobrar.
Todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo lo que él hizo en 6 años de trabajo allá en Israel lo perdió. Y hasta ahora sigue en juicio, peleando para que le devuelvan ese dinero. Ahora, él me dice que el juez se ha hecho a la otra parte aún teniendo él la razón. Y también me dice que es muy posible que él vaya a la cárcel. Perdió dinero, perdió amistad y los jueces se hicieron a la otra parte. Y él dice, le dieron plata al juez. Aprovecharse de la necesidad de los demás, el Señor no lo va a tomar un día en cuenta. Él nunca va a olvidar eso. Aprovecharse de la necesidad y de la pobreza de los demás para sacar un buen precio, estás inclinando la balanza. Así actuaba el pueblo de Israel en tiempos de Salomón cuando quería enriquecerse. El libro de Amós, por favor, capítulo 8. Amós 8, versículo del 4 al 7. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas. Vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. 7, por favor. Jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré lo que han hecho. No, Dios no olvida. Y tal vez en este mundo veamos una infinidad de injusticias que nos hacen en contra nuestra o que oigamos, escuchemos que hacen en contra de otras personas. Pero definitivamente tu manera de pensar no va a impedir la justicia de Dios. Nunca impedirá la justicia de Dios. Nuestra manera de pensar, podamos tener mucha filosofía, mucho conocimiento, podamos ser un empresario, podamos ser el artesano más pobre, nunca va a impedir la justicia de Dios. Y si nuestra actitud hacia los más necesitados, los pobres, los más necesitados, es incorrecta, inclinamos la balanza ante ellos, Dios nunca va a olvidar esto. Él no lo va a tomar en cuenta. Y un día nos lo va a decir. Entonces, ¿cómo estamos actuando delante de la sociedad y delante de Dios? Una buena forma de que lo único que tengas dinero es aprovecharte de los pobres y de los más necesitados. Y tenlo por seguro que la única cosa que vas a tener si haces negocios sin Cristo, lo único que vas a tener es dinero. Si sacas a Cristo de tus negocios, lo único que vas a obtener es dinero. Riqueza es el concepto de poseer, casi siempre va relacionado con el deseo de tener más. Entonces el pueblo de Israel suspiraba. Ese es el concepto de riqueza en aquel tiempo y hoy en día también se está viendo algo parecido. Suspirar por las pertenencias de mi prójimo, por obtener más, porque el rico no se conforma con tener lo que tiene, quiere. Por eso hay tanta desigualdad en este país. Por eso es que ayer tuvimos que salir a la marcha, por la desigualdad que hay en este país. Llegó de tal manera la inmoralidad a este país que es solo consecuencia de alejarnos de oír el consejo de Dios. Esto iba a venir tarde o temprano, se veía venir. La mejor manera de que usted invierta su tiempo en su familia es dándole un buen consejo a través de la palabra de Dios. Téngalo por seguro que su hijo va a ser bien educado en estos consejos. Y lo más importante es que usted sea un buen maestro para él. No solamente diciéndole lo que tiene que hacer, sino haciéndolo, que su hijo lo vea,
lo que usted está haciendo. Porque de qué vale que hablemos y demos buenos consejos cuando nosotros estamos haciendo todo lo opuesto a que estamos aconsejando. Pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo que Él no pasará por alto nada de lo que estemos haciendo mal. Todo nos lo va a tomar en cuenta. La justicia de Cristo, dice, es suficiente para la redención, para tu justificación. Todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho por su gracia y por su inmenso amor por cada uno de nosotros. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecer lo que tenemos. Incluso para merecer esa casa, carro, trabajo, lo que tenemos. Todo es por la gracia de Dios. Y si usted está moviéndose en un negocio en donde produce bastante dinero, bendiga a los que están a su alrededor. Ayude a las personas en necesidad. No porque el Señor se lo va a tomar en cuenta, sino porque ese es un buen negocio también para usted. Está invirtiendo. No piense que va a perder dinero. Más bien piensen que tiene que crear tesoros arriba en el cielo antes que aquí en la tierra. Nosotros somos pecadores, todos los que estamos aquí, sin excepción. Pero tenemos una diferencia con los pecadores de ahí afuera. ¿Sabe cuál es? En que nosotros somos pecadores justificados y redimidos. Ya hubo alguien que pagó el precio por todos sus pecados. No solamente por los que cometió ayer o los que está cometiendo hoy o los que va a cometer mañana, por todos. En Él tenemos redención y perdón de pecados. Es en Él que es la justicia de Dios que se promueve a través de su Hijo Jesucristo. Por último, Proverbios 16, 18, perdón. (16:18). Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y Efesios 1:7, por favor. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Hay una cosa que en la Biblia tenemos, los que estudiamos un poquito más profundamente, la palabra justificación. Y la palabra justificación viene del griego, en su raíz se pronuncia dikaio. Y eso significa mirar con compasión. Es uno de sus significados. Cuando dice Dios en su palabra que en Romanos 5, del 1 al 5, dice que hemos sido justificados, Él está diciendo que nos ha visto ¿cómo? Con compasión. Él dice que nos ha visto con amor. Y Él dice que nos perdona en base a su gracia, a través de la fe en. Así que no es por nada de lo que tú hayas hecho. No es por tus méritos, no es porque te hagas un buen negocio y comiences a repartir dinero, no es porque has hecho buenas obras, no es por nada de lo que tú hayas hecho. La redención que tenemos y el perdón de pecados y el mejor negocio que se ha hecho en toda la historia de la humanidad es la salvación del hombre pecador. A través de su Hijo Jesucristo. Si tú pones tu fe, tu confianza en ese milagro que se hizo en la cruz, si tú pones tu fe, tu confianza en Cristo Jesús, eso es lo mejor que puedas hacer, no solo para ti, sino también para tu familia.
Si tú crees en las promesas que están escritas en la palabra de Dios y crees todo lo que está escrito aquí, eso va a ser el mejor negocio que tú lleves a tu casa, el Evangelio de Jesucristo. El mejor regalo que le puedas dar a tu familia, a tu hijo, va a ser la palabra de Dios. Si se forma tu hijo en la palabra de Dios y en temor a Dios, ese va a ser el mejor regalo, la mejor herencia que le puedas dar. Va a ser el mejor negocio para él. Mucho más que muchas casas y carros que le puedas dar. La honestidad, la honradez, el ser esforzado, son cosas que están al alcance de todos nosotros. Dios nos pide que escuchemos sus consejos, pero principalmente que escuchemos a su Hijo. Mi pregunta, para terminar, ¿está Cristo en tus negocios? ¿O has sacado a Cristo de todos tus negocios? ¿Tienes redención? ¿Crees que eres justificado? ¿Crees que Cristo pagó en la cruz por tus pecados? ¿Crees firmemente que puedes decir con toda confianza, soy hijo de Dios? ¿Estás siendo diligente en tu trabajo? Y por último, ¿estás siendo diligente en llevar ese evangelio a los necesitados, a los pobres de este mundo? Mateo 26:11 dice, los pobres siempre van a estar con nosotros. Eso dijo Jesús. Siempre van a estar con nosotros. Pobreza siempre va a haber. Si te encuentras esa billetera, ¿la vas a devolver? ¿Vas a actuar con honestidad? No para que te digan qué buen cristiano que eres, sino para que honres a tu Señor. Vamos a orar, hermanos.